Aquí te vamos a enseñar lo más relevante de la planeación avanzada de la calidad. Quédate la siguiente hora para aprender de esta herramienta y expandir tu conocimiento y habilidades. Estimado apasionado de la calidad y la mejora continua, esperamos que te encuentres bien. Tal vez llevas ya unos días preguntándote sobre planeación avanzada de la calidad o tal vez este sea tu primer acercamiento. Sea cual sea el caso, con la información que te compartiré en esta sesión, te aseguro que quedará clarificado el tema y será la mejor inversión de tu tiempo. Por eso, te invito a tomar apuntes, evitar distracciones, silenciar notificaciones y a dejarnos tus preguntas o comentarios y, por supuesto, al finalizar esta masterclass, a seguir aprendiendo con nuestras otras masterclasses o tomar un curso completo para poder enfocar tu expertise y obtener un diploma. Checa los detalles en la descripción de este video. Aquí en SPC Group nos encontramos los instructores más capacitados de México, siempre actualizados sobre temas más vanguardistas y con alrededor de 20 años de experiencia. Y ahora compartiremos contigo algo de nuestra experiencia y conocimiento en APQP. Comenzamos. Ahora, antes que nada, ¿por qué te recomiendo aprender de la planeación avanzada de la calidad? ¿Te has preguntado por qué se generan grandes cantidades de scrap en tu proceso? ¿Por qué la alta dirección de tu empresa está insatisfecha por los resultados obtenidos de los procesos de la organización? ¿O en algunas ocasiones has visto cómo el cliente llama de manera continua para poder solicitar el envío de piezas o producto que no le llega en la calidad esperada? El día de hoy vamos a tomar como referencia el libro azul de APQP del IAG en su segunda edición. Te voy a compartir los objetivos que en este evento vamos a lograr. Primero que nada, vamos a analizar algunos sitios web de referencia, una pequeña introducción a lo que son los Core Tools, la relación de estas herramientas Core Tools con normas automotriz como la IATF 16949 y la integración del APQP en tu organización. Además, vamos a revisar el círculo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar. Y también nos vamos a dar cuenta de que una manera sencilla de entender el APQP es verlo como un proceso. También vamos a abordar las 5 fases de la planeación avanzada de la calidad. El objetivo es que puedas identificar cada una de estas 5 fases, así como las entradas y las salidas requeridas de cada fase. Vamos a homologar algunos criterios y lineamientos que agreguen valor a los procesos y a la documentación en la cual se sostienen esos procesos en tu empresa y que nos ayuden a lograr los resultados de esta metodología. Quiero compartirte a continuación una serie de portales que son de libre acceso para que puedas percibir cierta información que te va a ayudar al desarrollo de esta planeación avanzada de la calidad. Primero que nada, tenemos el portal www.iatfglobaloversight.org que nos va a hablar, entre otras cosas, de los requisitos específicos de nuestros clientes, tales como Renault, Peugeot, Volkswagen, Daimler, requisitos de cliente como Ford, entre otros más. También quiero compartirte un portal pocas veces visto que se llama www.iaf.nu, que pertenece al Foro Internacional de Acreditación, donde se establece información relevante sobre el proceso de auditoría en normas tales como ISO 9001 y en su momento, si fuera de tu interés, un sistema de gestión ambiental ISO 14001. Y otros 2 portales más en los cuales puedes obtener información, tales como el IAG.org y el Buró Internacional de Acreditación, la IAOB, que también nos ofrece información relevante sobre los sistemas de gestión
de calidad, y en particular en este momento lo que nos interesa pues es lo relacionado con esta metodología de la planeación avanzada de la calidad. Te quiero mencionar que esta herramienta forma parte de las Core Tools, que son herramientas base esenciales para un sector automotriz, que aunque algunas de ellas fueron desarrolladas en otros sectores industriales, llegaron a esta industria para quedarse y de aquí han migrado a otros sectores, tales como la industria metalmecánica, la industria de herramientales, quizás empresas que se dedican a fabricar electrodomésticos, productos de consumo, etcétera. Estas metodologías Core Tools pues forman parte del sector automotriz y están declaradas de manera explícita en esta norma IATF. En esta gráfica te comparto cómo se van desglosando cada una de estas herramientas y de manera particular pues nos interesa que nos basemos en esta planeación avanzada de la calidad, aunque pues sabemos que hay empresas que también aplican esta metodología, pero que no están certificados en IATF y que están certificados en otra normativa de calidad, de tal manera que podemos tomar esa referencia para que de manera implícita podamos saber cómo relacionamos estas Core Tools con un sistema de calidad que quizás no es automotriz. Bueno, vamos a empezar a platicar sobre esta metodología y primero que nada nos vamos a dar cuenta que el APQP es un método estructurado, es una herramienta que establece ciertos pasos para asegurar que un producto cumpla con los requisitos del cliente. Dicen los expertos, el cliente no sabe lo que quiere, pero lo quiere ya. Y alguien dijo en alguna ocasión que el cliente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Entonces, esta planeación avanzada de la calidad nos va a ayudar precisamente a entender qué es lo que el cliente requiere. Nos va a ayudar a facilitar esa comunicación con todos los actores involucrados, llámese proveedores, llámese corporativo, llámese plantas hermanas y evidentemente quien haga las veces de cliente. Y cuando hablamos de cliente, es importante que entendamos que existen diferentes clientes. Los voy a poner aquí en este pizarrón. Pudiéramos llegar a tener, primero que nada, un cliente interno. Ese cliente interno que solicita cierta información sobre nuestro proceso. También pudiéramos llegar a tener un cliente externo, que va a depender mucho de la posición en la cadena de abastecimientos en la que nos encontremos. Si somos un proveedor automotriz, le vendo directamente a un ensamblador, a un fabricante de equipo original, o puedo ser un subproveedor, y aquí me voy a dar cuenta que en ocasiones ese cliente externo, pues también puede ser el corporativo, también puede ser alguna planta que recibe mi producto. Un tercer cliente que debo de considerar es una agencia reguladora, una agencia normativa, una agencia de gobierno que establece requisitos sobre mi producto y sobre mi proceso. Por último, y no menos importante, vamos a tener en cuenta en esta comunicación, vamos a conocer a un usuario final. Si se conociera ese usuario final que utiliza nuestro producto, también deberíamos de establecer estos canales de comunicación para facilitar ese contacto con todos estos involucrados en esta planeación avanzada de la calidad. Bueno, recordemos el ciclo de comunicación. Un emisor, un receptor, un mensaje, y eso es precisamente lo que vamos a desarrollar a partir de este momento. Algunos beneficios que vamos a tener en la implementación de esta herramienta, pues es establecer recursos. Y cuando hablamos de recursos, no solamente estamos hablando
de inversión, estamos hablando de personas, de tiempo, de maquinaria, estamos hablando de una infraestructura necesaria para poder satisfacer en todo momento los requisitos de estos clientes que hemos estado aquí mencionando. También nos va a ayudar, entre otras cosas, a identificar de manera temprana cambios en esos requerimientos. Quien haya trabajado o quien esté actualmente trabajando en la industria automotriz se va a dar cuenta de que necesitamos adelantarnos a esos posibles cambios. Quien se adecua a los cambios, pues puede satisfacer esa necesidad. Y también nos va a ayudar esta metodología a evitar sorpresas que pudiera poner en riesgo el resultado esperado de nuestros proyectos. Además, nos va a servir también para proveer productos bajo cierto estándar de calidad, en el tiempo esperado y con la tasa de entregas que el cliente así lo requiere al menor costo posible. Vamos a empezar a tomar algunas decisiones sobre esta metodología. La primera decisión después de tener este deseo del cliente de un proceso nuevo o modificado es asignar un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo va a estar liderado por un dueño de un proceso. Nos dice la norma en la cláusula 5, ese dueño de proceso debe de conocer sus roles, ese dueño de proceso debe de ser competente y lograr los resultados esperados. Y posteriormente a esto, formar un equipo de trabajo, un equipo multidisciplinario que participe de manera activa en el desarrollo de esta metodología. ¿Quién puede formar parte de ese equipo multidisciplinario? Pues responsables de departamentos o funciones diversas, tales como mantenimiento, manufactura, el área de procesos, ingeniería, logística. Quizás en ocasiones participan elementos que de forma paralela asisten a estas reuniones, es decir, no de manera asidua, como personal de recursos humanos, ventas, personal de garantías, y no debemos de descartar en ningún momento la participación de clientes, la participación de posibles proveedores que estén interesados en el desarrollo de este proyecto. Además, es importante que ese equipo de trabajo determine un alcance. Después de haber definido un responsable con roles, con autoridades, después de haber definido los requisitos de los clientes, pues vamos a establecer fronteras, ese alcance, dónde empieza y dónde termina este proyecto, para que quede claro en relación a esa evolución, que quede claro cuándo va a concluir esa responsabilidad, esa autoridad en el desarrollo y en la planificación de estas actividades. El APQP es un manual de referencia. No nos indica quién debe de hacer las actividades ni cuándo deberían de hacerse. Nos indica el qué y nos establece ciertos lineamientos, ciertas terminologías para que los equipos de trabajo busquen una forma particular de hacer las cosas. Recuerden que no nos exige la norma tener un procedimiento. Nos pide un proceso documentado donde podamos materializar todos estos esfuerzos y buscar los resultados esperados de la planeación avanzada de la calidad. Este modelo de trabajo está basado en el círculo de Deming: planear y hacer, verificar y actuar, que aunque pareciera ser una herramienta de los años 60 del siglo pasado, reviste importancia diferenciada en el planteamiento de esta normativa. Lo vamos a ver más adelante, este círculo de Deming reflejado en gestión de auditorías, lo vamos a ver reflejado en solución de problemas, y ahora lo que nos interesa es que veamos cómo esta metodología PDCA nos lleva de la mano para entender esta herramienta de APQP. A continuación quiero mostrarles
una gráfica que nos indica la relación que hay entre cada una de esas fases del APQP con ciertas cláusulas de la norma. Y quien haga las veces de responsable en planta tiene que asegurarse de que efectivamente se conozcan los elementos que aquí se declaran. Bueno, no esperen miembros de equipo, no esperen que nos hable la norma de una fase 2, de una fase 3. Textualmente no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos referencias, cláusulas que nos van a llevar de la mano y que vamos a ligar a los elementos que aquí se están mencionando. Bueno, antes de ver estas fases y el contenido de cada una de ellas, quiero compartirles una manera sencilla pero quizás no fácil para poder entender la planeación avanzada de la calidad. Esta manera sencilla es verlo como un proceso. ¿Por qué digo que no fácil? Porque pues va a depender mucho del nivel de madurez de los sistemas de gestión, del compromiso del personal involucrado y sobre todo de la disponibilidad de recursos que la empresa ofrezca para el desarrollo de la herramienta. Aquí en esta pantalla podemos ver cómo tenemos elementos de entrada de las fases y tenemos elementos de salida. También podemos declarar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la fase correspondiente y luego establecemos personas que participan con roles, con autoridades, para darnos cuenta de que debe de quedar bien claro quién hace qué y en qué momento se hace. Además, pudiéramos también definir la información documentada para el sostenimiento de este proceso, llámense instrucciones de trabajo, llámese diagramas de flujo, llámese un procedimiento, si es que todavía estamos acostumbrados a trabajar con procedimientos, toda la información que necesito para el desarrollo de la fase correspondiente. Y lo más interesante, indicadores duros. Indicadores para poder entender si estamos o no logrando la salida esperada. Indicadores, nos dice la cláusula 5 de IATF, de eficiencia e indicadores de eficacia. Y para darnos cuenta si estamos o no logrando la salida esperada, vamos a ver cómo va a haber cierta información que se va a integrar a la siguiente fase como elemento de entrada. Las salidas de la fase anterior se convierten en elementos de entrada de la siguiente fase, pero es importante que nos demos cuenta que existen unas salidas duras. Así le llamo, salida dura. ¿Qué es una salida dura? Es una evidencia que me va a indicar si realmente estoy o no consiguiendo lo esperado. Estas salidas duras nos van a dar una pista al momento en que estamos fluyendo por la herramienta y darnos cuenta si esas salidas duras se dan, es causal de éxito de nuestro ejercicio. Y vamos a continuar con la siguiente fase hasta que concluyamos todo nuestro modelo, hasta que concluya nuestro proyecto. Vamos a ver cuáles son estas 5 fases que aquí se recomiendan, las fases de este libro azul, que no deberían de confundirse con otra terminología que algunos clientes declaran también en el desarrollo de proyectos. Vamos a hablar de una fase 1, de una planeación, una fase 2, de un diseño y desarrollo del producto, una fase 3, el diseño y desarrollo del proceso, una fase 4 de validación del producto y del proceso, y una fase 5 que le vamos a llamar retroalimentación, acción correctiva si es que fuera necesario, donde vamos a reflejar el aprendizaje adquirido durante toda la etapa de nuestro proyecto. Es importante que nos demos cuenta que estas fases pueden variar en cantidad dependiendo del requisito del cliente. En algunas empresas me han indicado que trabajan con fase 0, fase 00, fase 7, fase 9, y lo que hacen es simplemente estirar la información dependiendo de el requisito que su cliente le solicita
el requisito que su propio corporativo ha establecido para sus propios procesos. Con este modelo que podemos ver aquí en pantalla, nos podemos dar cuenta que estas fases tienen cierto factor común, es decir, cierto tiempo en el cual no puedo salir, no tengo que haber salido de una fase para entrar a la otra. No son fases paralelas. Conforme voy avanzando, voy a obtener esa información que voy a ir madurando a través del ejercicio y voy a ir buscando, evidentemente, como ya lo dijimos, las salidas correspondientes bajo los métricos establecidos para poder lograr concluir nuestro proyecto. Vamos a empezar primero que nada con un concepto, con una planeación en esta fase 1. El objetivo de la fase 1 es enlazar las necesidades y expectativas de nuestros clientes, que ya habíamos mencionado, y lo vamos a ligar a un programa de calidad. Estas expectativas pues deben de ser bien definidas, deben de estar claras, entendidas por el personal involucrado. Recordemos que en este momento el cliente tiene un deseo de un producto nuevo o modificado. El cliente nos invita a participar en foros de proveeduría o simplemente nos contacta y nos pregunta, ¿puedes hacer este producto? Y derivado de esa condición, los responsables en planta necesitan entender qué es lo que el cliente espera de nosotros. Derivado de esta necesidad, pues vamos a empezar a generar una serie de elementos de entrada. Esta imagen que se muestra nos habla de los requisitos y de los elementos que este libro de la planeación avanzada de la calidad nos requiere. Primero que nada, necesito abordar la voz de mi cliente por medio de posibles visitas a planta, por medio de visitas a alguna expo del automóvil o simplemente en foros de proveeduría. El cliente tiene una idea, tiene un deseo que busca materializar y también busca que nosotros lo apoyemos. Aquí lo interesante en esta fase inicial es que debemos de integrar esa voz de cliente a un plan de negocios, a una estrategia de lo que queremos ser como organización a mediano y a largo plazo. Actualmente, pues ustedes saben muy bien que las compañías trabajan en una visión estratégica a lo largo del tiempo. Y eso es precisamente lo que aquí se menciona. No solamente aceptar el proyecto porque sea rentable o porque el proyecto va a marcar un punto de quiebre en la organización, es decir, le va a dar un beneficio económico, sino también integrarlo a la misión, a la visión que se tiene como organización. Y derivado de estos elementos, pues podemos empezar a generar una serie de salidas, una serie de indicadores que nos van a ayudar a entender lo que el cliente requiere. Y se va a empezar a generar información quizás inmadura, información que conforme pase el tiempo, pues me va a servir para poder entender lo que el cliente me está requiriendo. Todos estos elementos los vamos a ver reflejados en los requisitos de norma que voy a integrar a mi proyecto, que me voy a dar cuenta que esa información pues va a ser muy valiosa para el desarrollo de esta planificación. Bueno, la información que aquí se desprenda va a formar parte de los elementos de entrada de la siguiente fase. Esta fase de diseño y desarrollo del producto. Me voy a ir mentalmente a la cláusula 4.3 y cláusula 4.3.1 de la norma IATF, que nos habla de determinar un alcance. ¿Por qué hago esto? Porque esta cláusula o este elemento es la única exclusión permitida, y lo dice la cláusula 4.3, la única exclusión permitida en un sistema de gestión de calidad automotriz es el diseño y desarrollo del producto.
Típicamente en México trabajamos bajo un concepto llamado Build to Print, es decir, construimos bajo un diseño. ¿Quién es el dueño del diseño? Puede ser el corporativo, puede ser el cliente, puede ser una planta hermana. Y pareciera ser que lo declaro como una exclusión, pero no puedo deslindarme de los elementos que aquí se desprenden. En este momento voy a tener 4 verbos que me van a ayudar a entender la exigencia de esta cláusula. El primer verbo que voy a considerar es el verbo determinar. Voy a determinar los requisitos de mi cliente desde el punto de vista producto, desde el punto de vista proceso, y nos dice la cláusula 8221, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista seguridad. Vamos a determinar. También en esta etapa vamos a comunicar, a establecer ese medio de enlace con el cliente para poder transmitir cualquier información requerida sobre el propio producto, sobre los volúmenes que el cliente me está requiriendo, sobre propiedad de herramientales y algún otro tipo de condición que es importante que tenga en cuenta. Además, vamos también a revisar y validar los requisitos de mi cliente. Revisar y validar esos requisitos que mi cliente me está solicitando son elementos importantes que se generan en esta fase 2 de APQP, que dijimos, aunque no tengo responsabilidad en el diseño, pues sí necesito la información que de aquí se desprende. Los elementos de salida de esta fase 2, pues va a ser información que me habla de una revisión crítica, una revisión de esos elementos que el cliente me está transmitiendo, y vamos a tener un concepto que le vamos a llamar análisis de la factibilidad. ¿Qué es un análisis de la factibilidad? Pues no es otra cosa más que un análisis de riesgos en los cuales voy a asegurarme de que entiendo realmente el mensaje que el cliente me está ofreciendo, que no tengo dudas. Y ese mensaje sobre ese diseño, sobre ese producto, lo voy a transmitir a mis proveedores para que ellos también entiendan qué es lo que el cliente final espera de nosotros. Estos análisis de factibilidad van a considerar ciertas inconsistencias que se pudieran presentar durante la manufactura y nos van a preparar para el desarrollo de esta herramienta. Ese es el objetivo de esta fase 2, que no haya dudas, sobre lo que el cliente espera de mí. Y dijimos, aunque se considera una exclusión a mi sistema de gestión, pues sigo teniendo responsabilidades y autoridades sobre esta fase 2. También debemos de entender que en esta fase 2 voy a tener salidas como evidencia de que se están haciendo los ejercicios correspondientes. Por ejemplo, voy a tener una MEF de diseño, voy a tener quizás un plan de control de prototipos, una matriz preliminar de características del producto y del proceso que nos van a ayudar a seguir entendiendo ese requisito que el cliente nos está solicitando y evidentemente si hubiera alguna duda, pues atender la condición para que conforme vayamos avanzando, esta información cada vez esté mejor cimentada. Posteriormente, vamos a tener una fase 3. En esta fase 3 le vamos a llamar diseño y desarrollo del proceso. Ha sido una pregunta recurrente en diferentes organizaciones, sobre todo empresas que dependen de un corporativo extranjero. Me lo han mencionado en un par de veces y me han dicho, Gonzalo, pues yo también voy a excluir el diseño y desarrollo del proceso
porque todo lo traen de ese corporativo que está del otro lado del mundo. Bueno, esta cláusula no la podemos excluir del alcance de mi sistema de gestión. ¿Cuál es el objetivo de esta cláusula? Asegurarme de que realmente entiendo un sistema de manufactura y que ese sistema de manufactura que estoy diseñando me va a ayudar a cumplir con los requisitos de mi cliente. Pero no solamente desde el punto de vista producto, también los requisitos del cliente desde el punto de vista proceso, requisitos en materia de seguridad, en materia ambiental. Un sistema de manufactura efectivo que me ayude a lograr los resultados esperados. Además, también en esta fase 3 vamos a asegurarnos de cumplir con todos los requisitos de mi cliente y superar sus expectativas. Los elementos de salida de la fase anterior se van a convertir en elementos de entrada de la fase 3 y voy a tener en este momento una lista de herramientales, una lista madura de equipo, de características de producto, de características de proceso. Voy a generar un plan de control de prelanzamiento, voy a tener un diagrama de flujo cada vez más definido y se van a generar cierta información o documentos como por ejemplo un layout, planes y programas de capacitación, si es que hubiera un conocimiento nuevo que tuviéramos que adquirir y otra información diversa para poder demostrar que efectivamente he entendido los requisitos de mi cliente y que mi sistema de manufactura va a cumplir no solamente con el volumen, sino con la tasa de calidad y con el tiempo de entrega esperado. Esto que acabo de mencionar, es importante que la alta dirección de las empresas o los cuadros gerenciales estén atentos a esos indicadores para poder asegurarnos de que conforme vayamos evolucionando en estas fases, pues no tengamos inconsistencias al respecto. Y como lo dice la cláusula 9.3, que sean elementos de entrada de revisión por dirección y sean ellos quien avalen el avance de estas fases correspondientes. Posteriormente, en la fase 4, vamos a hablar de una validación del producto y del proceso. En esta fase 4 va a tener como objetivo revisar las etapas verificadas de mi operación por medio de una corrida significativa. Aquí les voy a compartir un juego de palabras. ¿Qué significa significativo? Significa que voy a retar todo ese proceso que diseñé para poder, de alguna manera, asegurarme de que se cumple con el requisito de mi cliente. Voy a trabajar con la misma maquinaria, el mismo material, las mismas personas, el mismo equipo, si fuera posible, que voy a utilizar en la producción definitiva o en la producción regular. En este tipo de eventos, cuando hacemos una corrida significativa, suceden una serie de inconsistencias. Una de ellas, que es muy frecuente, es que solamente evaluamos la estación de producción, solamente evaluamos la maquinaria o la estación de trabajo donde se genera la pieza, pero nos olvidamos de los procesos logísticos, como recibo de materiales, el almacén, y nos olvidamos también de las áreas de embarque, las áreas de empaque, embalaje. Sabemos que ahí también hay controles. Entonces, esta corrida significativa también debería de abarcar esos procesos que pareciera ser que son paralelos, pero no lo son. Es decir, forman parte también de mi manufactura. Otra grave inconsistencia que veo en las empresas es que esta corrida significativa la hacen fuera del horario de trabajo. Un domingo en la tarde, donde no hay producción, van a la planta para hacerlo como una actividad extra para no perjudicar
el tiempo asignado durante la semana y pues evidentemente esto ya no lo hace significativo. ¿Por qué tengo que hacerlo dentro de un horario de trabajo durante un tiempo donde haya personas que se encarguen del proceso? Porque vamos a determinar posibles condiciones que requieran una investigación y una acción correctiva, si fuera necesario, antes de la corrida de producción regular. Por eso es importante que esta corrida significativa esté dentro de un programa de producción donde se establezca el recurso necesario y la participación de las personas requeridas para lograr el éxito esperado de este ejercicio. También es importante, como ya lo hemos estado mencionando en las fases anteriores, pues que se establezcan responsabilidades, autoridades, se establezcan métricos para poder entender si estoy logrando o no la salida esperada de esta fase 4 de validación del producto y de mi proceso. Les voy a compartir, antes de pasar a la siguiente fase, les voy a compartir una clave de éxito. Generalmente en las empresas hay responsables de proyectos, generalmente hay responsables de programas o responsables de lanzamientos de nuevos productos. Bueno, es importante que se fomente la participación de esas personas y que estén presentes para que ellos vean cómo se está materializando todo el esfuerzo que tuvieron durante meses pasados y ver cómo surge un nuevo producto y sensibilizarse si es que hubiera la necesidad de hacer algunos ajustes en la planeación a los próximos proyectos, que es precisamente lo que vamos a ver en esta fase 5. En esta fase 5, donde va a haber una retroalimentación, una evaluación y una posible acción correctiva. Pudiéramos tener como referencia lo que dice la cláusula 10.2 de la norma IATF. Nos dice que cuando exista una posible no conformidad, y pudiéramos estar atentos a las diferentes fases para determinar si existe algún elemento que tengamos que reforzar. Vamos a tener que analizar datos por medio de esos indicadores que hemos estado mencionando. Vamos a buscar si hemos estado logrando la salida esperada y si no fuera así, tomar la decisión de lanzar una acción correctiva documentada. El objetivo de esta fase 5 es evaluar los esfuerzos del programa de calidad para darme cuenta si existe alguna situación que necesitamos que corregir y evaluar pues toda esa efectividad de la planeación avanzada de la calidad de mi producto y entender si realmente estamos o no teniendo éxito. Y evidentemente por medio de indicadores buscar la reducción de la variación de mis procesos. En esta fase 5 es importante que nos preguntemos, ¿realmente estamos logrando la satisfacción de mi cliente? Comparar en cada una de las fases, comparar esos resultados contra lo planeado, comparar si realmente estamos o no en posición de decir que mi cliente está recibiendo lo que espera. Si no fuera así, pues es importante que lancemos esa acción correctiva y que concluyamos esa acción correctiva con una lección aprendida. ¿Qué es una lección aprendida? Palabras más, palabras menos. Una lección aprendida es un aprendizaje derivado de una experiencia positiva o negativa. Y nos tenemos que dar cuenta cómo nuestros proyectos se van a ir nutriendo de esas lecciones aprendidas y que necesitamos ponerlas a disposición del personal que participa en los próximos proyectos nuevos de un producto nuevo o modificado. Bueno, es importante que se fomente la participación, que se fomente el desarrollo
de estas metodologías en la organización y con esto que los próximos proyectos ya nazcan con estas buenas prácticas que estoy seguro ustedes tienen en su empresa. Esta fase 5 es la culminación, como ya lo hemos dicho, de todos los esfuerzos de la calidad, de todos los esfuerzos que tenemos a lo largo de los ejercicios, ya sea fase 1, fase 2, etcétera. Y la información que aquí se genere debe de ser elemento de entrada, de revisión por dirección, cláusula 9.3, y esa franja gerencial, ese cuadro directivo, es quien debe de asegurar que efectivamente se estén o no logrando los resultados esperados. Y ellos, al momento de entender esta condición, pues van a tomar acciones y decisiones y van de alguna manera, de forma documentada, a retroalimentar. Van a retroalimentar a los equipos de trabajo, van a retroalimentar a los dueños de los procesos, a los responsables del proyecto sobre los elementos correspondientes. Recordemos que no solamente es un tiempo de entrega, no solamente es una indicación que tengamos del proyecto, son otros indicadores que necesitamos establecer durante esta retroalimentación, durante esta evaluación. Esto es lo que hace la diferencia entre APQP y la gestión de los proyectos. La gestión de proyectos nos habla de una administración de toda una serie de esfuerzos. APQP suma, nuestra norma IATF suma indicadores específicos. Estos indicadores específicos son los que precisamente necesitamos establecer para que esa alta dirección pueda, en base a esto, retroalimentar a los responsables del proyecto y buscar el resultado esperado. Por lo tanto, pareciera ser que nos estamos preparando para nuestra producción regular, pareciera ser que una salida dura de esta planeación avanzada, pues es precisamente ese banderazo, ese arranque para la producción que se avecina, la producción que ya se tienen fechas, volúmenes, pero sin antes haber evaluado el resultado y el esfuerzo de esta gestión de la calidad. Te voy a recomendar una serie de elementos para que los consideres como clave de éxito en el desarrollo de la planeación avanzada de la calidad. Los voy a colocar aquí en el pizarrón para que lo podamos percibir. Voy a borrar esta información que tenía de la explicación anterior y lo primero que vamos a tener es lo siguiente. Es importante que el personal sepa sus roles y responsabilidades. Roles y responsabilidades del personal que participa para saber quién hace qué en cada momento. Y estos roles y responsabilidades es necesario que estén documentados. ¿Dónde los voy a documentar? Pues pudiéramos llegar a tener un procedimiento que me hable de mi APQP. También es altamente recomendable que la información, los tiempos y las actividades de esta planeación avanzada de la calidad las podamos administrar por medio de alguna línea de tiempo, por medio de algún posible Gantt o alguna otra herramienta. Existen en el mercado una gran cantidad de softwares para la administración de proyectos. De manera personal, yo no recomiendo alguno en particular, ya cada organización decidirá en base a su recurso cuál es esa herramienta que pudiera llegar a utilizar. También una gran recomendación es no dejar fuera del proyecto a tus clientes, no dejar fuera del proyecto a los proveedores. Lo voy a poner por aquí para que no se les olvide. Esos clientes y proveedores
pues deberían de participar activamente en esta planeación avanzada de la calidad, ya sea de manera directa o indirecta, además de el corporativo, si es que hubiera una organización llamada oficina corporativa, si es que se cuenta en la organización, para que ellos puedan también disponer de los elementos correspondientes. Una última recomendación, esta recomendación realmente es muy valiosa, que también va a depender de cada organización, va a depender de lo que el cliente disponga, lo voy a poner en la parte de abajo, es entender los requisitos específicos de ese cliente para esta planeación avanzada de la calidad. Esos requisitos específicos para poder desarrollar este PQP va a depender mucho de la posición en la cadena de abastecimientos en las que nos encontremos, va a depender mucho de si existiese o no un cliente automotriz y además también del interés del cuadro responsable de este proyecto. Con estos 4 elementos, roles y responsabilidades, proceso documentado de la planeación avanzada de la calidad, involucrar a clientes, proveedores y otras partes interesadas y además entender los requisitos específicos de mi cliente, nos van a ayudar a lograr el éxito de nuestro proyecto. Quiero compartirte en este momento algunas preguntas frecuentes que se nos hacen en los diferentes foros de capacitación o al momento de visitar las plantas. Esas preguntas frecuentes en relación al APQP van de la mano de algo que quizás ya hemos estado mencionando. ¿Cómo participa la alta dirección en la planeación avanzada de la calidad? ¿Cómo participa ese cuadro gerencial? Bueno, primero quiero mencionarte 2 cosas. La norma no nos pide tener una posición específica, no nos habla de un gerente. ISO 9000 términos y definiciones nos dice que la alta dirección es la persona o grupo de personas al más alto nivel en la toma de decisiones. Esa alta dirección, que puede ser un gerente de planta, un director de operaciones, son los que deciden si realmente estamos o no logrando la salida esperada. ¿Alguien ejecuta? ¿Quién es el que ejecuta? Quizás un program manager, quizás un launch manager, si es que lo hubiera, un responsable de proyectos, pero la alta dirección es quien va a determinar si estamos o no logrando lo requerido. Otra pregunta frecuente que se plantea es entender cómo sé si estoy haciendo o no las formas de una manera adecuada, las cosas de una manera adecuada. Bueno, aquí les voy a compartir ciertos elementos que ya hemos visto en las fases anteriores. Primero que nada, factibilidades. Esas factibilidades que se desprenden en fases tempranas o intermedias nos van a ayudar a darnos cuenta si estamos o no logrando lo requerido. También te quiero compartir lo siguiente. El libro azul de la PQP nos habla de algunos checklists donde vamos a hacer una prueba de ácido. Así es como yo le llamo, prueba de ácido para saber si la documentación requerida, por ejemplo, una MEF, un plan de control, un diagrama de flujo que se desarrolla durante estas etapas de APQP, están cumpliendo con lo mínimo necesario. Yo los invito a que fomenten el uso de esos checklists, que aunque pudieran cambiar por considerarse que ya no representan la condición actual de mi proceso, pues es importante que los utilicemos hasta donde sea posible y que sea parte de la evidencia de cada una de las fases que estamos aquí mencionando. Si ustedes requieren algún tipo de apoyo o si tienen alguna duda, pues pueden contactar este correo que se ve a continuación, en el cual con mucho gusto expertos en diferentes áreas
pueden apoyar cualquier comentario que ustedes puedan llegar a tener. Muy bien, pues estamos llegando al final de esta masterclass. Esperamos que haya sido de tu aprovechamiento y ahora sepas lo relevante de la planeación avanzada de la calidad. Te invitamos a revisar cada mes nuestro calendario de cursos abiertos y a formar parte de nuestra comunidad en redes sociales para mantenerte al tanto de nuevos cursos, videos, artículos, retos y mucho contenido más. Y por último, queremos darte el mejor consejo. Nunca, pero nunca dejes de aprender. Mucho éxito. Hasta la próxima. Gracias.